Ahora les voy a explicar algo importante con respecto a las mediciones de fuente para ver si están en corto o no. Hay unas mediciones que generalmente hacen que para una fuente es correcto y para otras no, colocan una punta de multímetro en la parte negra y otra punta, por ejemplo, en la parte amarilla, que sería de 12, no tiene que sonar el multímetro, en la parte de 5 tampoco tiene que sonar el multímetro, y cuando miden los 3.3 volt en el conector lo mismo, colocan una punta en lo negro y otra en los 3.3 y no tiene que hacer ningún sonido. Entonces dicen, bueno, la fuente no está en corto. Y eso no es del todo así, es erróneo eso, y les voy a explicar por qué. Lo primero y principal para ver si una fuente está en cortocircuito deben de tener una lámpara en serie. Eso es primordial al arreglar fuente de alimentación. Les voy a explicar el porqué de lo del ruido. Hay fuentes como esta, ¿ven? Que están viendo acá en pantalla que no tiene ninguna resistencia. Acá a la salida, ¿ven? No hay ninguna resistencia. Lo que sí tiene capacitores, que van entre tierra y 5 volt, entre tierra y 3.3, entre tierra y 12 volt, pero no hay resistencias, como pueden ver. Entonces, acá sí valdría eso que si no toca, no está en corto, y si sigue tocando, está en cortocircuito. Pero todo depende de la fuente y hay que analizarla, hay que desarmarla para saber esto. Vamos a ver y vamos a realizar las mediciones. La medición va a ser un sonido corto hasta que el capacitor ese se cargue. ¿Ven? Voy a probar con 5. ¿Vieron como pitó un cachito? Se carga el capacitor y ya no hace más ruido. Ahora con 3.3. Y esta fuente está en condiciones, no está en cortocircuito. Si este tipo de fuente quedaría pitando, sí estaría en cortocircuito. ¿Por qué? Porque no tiene resistencias acá a la salida. Ahora les voy a mostrar otra para que vean y comprendan lo que les quiero explicar, que es muy importante. Esta fuente, como ven, sí tiene resistencias a la salida, ¿ven? Esta resistencia, una está entre 3.3, ven que acá hay una resistencia y tierra, y otra está entre 5 volt y tierra. Por eso, cuando nosotros vamos a medir como referencia tierra y 5, va a quedar tocando siempre. ¿Por qué va a quedar tocando siempre? Porque tiene resistencia, que va de 5 a tierra. ¿Y por qué va a quedar tocando siempre 3.3 volt? Porque tiene la resistencia que va de 3.3 volt a tierra. Entonces es por eso que la prueba esa que si queda sonando o no, es tan corto o no, no es muy válida, a no ser que ustedes desarmen la fuente y se fijen con qué fuente están tratando. Si tiene las resistencias, va a seguir tocando. Y si no tiene las resistencias, no. Ahora les voy a mostrar. Esta no es tan corto, pero miren. ¿Ven cómo toca? Entre 5 y sigue tocando en 3.3. Y no es que esté en corto, es que tiene lo que serían las resistencias acá. Entre 3.3 y tierra y 5 y tierra. La única manera de ver esto es desarmar la fuente. ¿Por qué? La prueba normal se hacía desde acá. Pero midiendo esto nunca podemos saber si tiene resistencias o no, si no desarmamos, a no ser que tengamos el diagrama y lo veamos antes de hacer las mediciones. Por eso que esta prueba no es efectiva para lo que sería medir las fuentes, si están en corto o no, sin desarmarlas. Sin desarmarlas se utiliza la lámpara en serie. Les muestro las dos, a ver si las puedo enfocar, y vean, una tiene resistencia y la otra no tiene nada. Para la que no tiene nada, la prueba es válida, que si no queda pitando no es tan corto, y si queda pitando sí es tan corto, para la que no tiene resistencia. Pero para la que tiene resistencia, esa prueba no es válida. Y la única manera de poder ver esto, tenemos que desarmar la fuente sí o sí antes de hacer la prueba. No se puede hacer esta prueba con la fuente cerrada y tener la certeza de que si está en cortocircuito o no. Recuerden, para eso hay que utilizar la lámpara en serie.